Si podemos poner desde el comienzo, por favor. Vamos a empezar en esta mañana este mensaje que he titulado La doctrina del pacto, ¿es especulación o verdad bíblica? La doctrina del pacto, ¿es especulación o verdad bíblica? No sé cuántos han escuchado la frase Dios de pactos. ¿Alguno ha escuchado la frase Dios de pacto? Levante la mano lo que han escuchado. Muy bien, parece que la mitad de la congregación ha escuchado esa palabra Dios de pactos. Es una frase que es usada como muchos títulos de libros cristianos. Muchísimos libros cristianos. Si usted va a Google y ponga Dios de pactos, usted va a encontrar una infinidad de libros cristianos dedicados a esa doctrina llamada el pacto de Dios. También la palabra Dios de pactos está siendo usada como frase o como estrofa de muchas alabanzas cristianas. Y yo quiero decirle a la iglesia esta mañana que debemos aceptar esa frase. ¿Saben por qué? Porque esa frase tiene su origen en la Biblia. Tiene su origen en la Biblia. El Dios de pacto, el pacto de Dios, tiene su origen en la Biblia. La doctrina del pacto nace de la Biblia. Y yo le soy sincero, cuando escuché por primera vez la palabra pacto o la doctrina del pacto, mis hermanos, yo al principio pensaba que era una especulación de algunos teólogos. Simplemente estaban especulando, ¿verdad? Algo que la Biblia no dice de manera implícita en muchos pasajes. Pero ¿sabe una cosa? Tampoco la Biblia dice de manera explícita, me refería de manera explícita, de manera literal. Tampoco la Biblia habla de manera literal la Santa Trinidad. Sin embargo, nos hemos dado cuenta en muchos mensajes en este lugar que la Santa Trinidad es una verdad bíblica. Que el Padre no existe si no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios, no existe si no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un mismo Dios. La Biblia no lo dice de manera literal, pero sí nos lo demuestra en muchas páginas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando ocurre esto en mi vida de experimentar esta doctrina del pacto, pensé que era una especulación. Pensaba que era una especulación. ¿Sabe por qué? Porque yo me preguntaba, ¿quién puede saber lo que estaba haciendo la Santa Trinidad desde antes de la fundación del mundo? Si no habíamos existido todavía, ¿cómo vamos a especular lo que ellos estaban haciendo? ¿Quiénes están incluidos en el pacto? ¿Con quién Dios hace pactos? ¿Cuándo ocurren esos pactos? ¿Y quiénes están incluidos en el pacto? Y eso es algo que nosotros debemos entender. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si la Biblia nos habla de eso, entonces tenemos que nosotros tomar cierto interés justamente para que nuestra fe se fortalezca. Entonces, al seguir una línea histórica, y creo que los que han tenido las clases de discipulado conmigo hemos logrado entender que hay una línea histórica de la salvación. Hay una línea histórica de la redención. Tiene un comienzo y tiene un fin. Y hay una línea histórica de la redención que está revelada en el Antiguo Testamento, continúa en el Nuevo Testamento, y por lo tanto, mis hermanos, me doy cuenta de que la doctrina del pacto no es una especulación, sino todo lo contrario, es una verdad bíblica muy necesaria para entender la salvación. Muy necesaria para entender la salvación. Así que hoy quiero anunciar que comenzamos una serie de mensajes sobre la naturaleza de esa obra pactual de Dios. ¿Por qué a Dios le llamamos un Dios de pactos? ¿Por qué la Biblia nos habla de un Dios de pactos? Y ahí quiero que nosotros el día de hoy justamente veamos un pasaje y podamos entender a este Dios, que es nuestro Dios, y por qué Él hace pactos.
Así que vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 1 de los versículos del 3 al 14. Está todo completo, está un poco pequeño, pero yo lo voy a ir desglosando en otros slides más adelante que están mucho más grandes. Así que vamos a leer lo que dice este pasaje. Efesios 1 del 3 al 14. Dice lo siguiente. Sabemos que es Pablo el que está escribiendo a los cristianos de la iglesia de Éfeso. Esta es una carta y esta es parte de la carta y dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Mis hermanos, muchas verdades, muchas cosas que decir. Esto sería un mensaje para todo el año. Predicaríamos versículo por versículo. Pero no queremos desaprovechar la oportunidad de enfocarnos en las cosas de repente que son más relevantes. Y es por eso que he traído este pasaje. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña este pasaje con respecto al pacto de Dios? ¿Qué nos enseña? Nos revelan tres verdades. Y esas verdades de las que vamos a referirnos el día de hoy, en primer lugar, ¿qué nos revela? Que antes de la fundación del mundo se originó el pacto de redención entre el Padre, entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Primer punto, que antes de la fundación del mundo se originó el pacto de redención entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En segundo lugar, ¿qué nos presenta este pasaje? Nos presenta la ordenación de ese pacto y cómo se da el cumplimiento total de los requisitos del pacto. Y en tercer lugar, vamos a ver los beneficios del cumplimiento del pacto de redención, que son la herencia de todos los creyentes. Hay beneficios en este pacto como herencia de todos los creyentes. Esta es nuestra herencia. Este es nuestro beneficio. Abrácelo en esta mañana. Abrácelo en esta mañana. Así que, mis hermanos, vamos a empezar primeramente con este punto, que el pacto de redención es un pacto trinitario realizado antes de la fundación del mundo. Pues hemos hablado de que
la palabra pacto, hemos mencionado la palabra pacto, hemos mencionado la palabra redención. Es necesario que sepamos qué significa cada uno de ellos. ¿Qué significa pacto? ¿Qué significa redención? Pacto es un convenio. Es como decir el día de hoy un contrato, un acuerdo. Usted firma un acuerdo, ¿verdad? Entre una parte y otra parte, entre una persona y otra persona, o entre una persona y un grupo de personas, y cada parte tiene una responsabilidad. Hay condiciones en ese pacto. Por lo tanto, un pacto es un convenio, es un acuerdo, es un contrato entre dos personas o más que provee beneficios si es que se cumple con las condiciones, y provee sanciones si se quebranta las condiciones del pacto. ¿Estamos claros? Eso significa un pacto. Ahora, ¿qué significa redención? Vamos a tener que explicarlo desde el punto de vista bíblico, porque redención, desde el punto de vista bíblico, significa que alguien, que es el acto de alguien que paga completamente la deuda por los pecados que el pecador no puede pagar por sus propios medios. ¿Qué es redención? Es el acto de alguien que paga toda la deuda, todos los pecados de un pecador que no puede pagar por sí mismo. Eso se llama redención. Por eso que hablamos que Cristo es nuestro Redentor, porque Él ha pagado toda nuestra deuda, o sea, nuestros pecados, porque como pecadores no podíamos pagar por sí mismo la deuda que era necesaria pagar. Por lo tanto, mis hermanos, vamos directamente a Efesios. ¿Qué observamos en Efesios? Yo he tratado de hacer algunos underlines y poner algunas palabras en bold. Por ejemplo, ¿qué nos dice? Notamos que es Dios Padre, que es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo los obreros de la redención de los pecadores. No puede haber la redención de un pecador sin la obra de Dios Padre, sin la obra de Dios Hijo y sin la obra de Dios Espíritu. No puede haber redención si los tres no participan. Pero la pregunta es, ¿cuándo se originó ese pacto de redención? El pastor está hablando del pacto de redención, pero ¿cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo ocurrió ese pacto de redención? Veamos en el capítulo 1, versículos 4 y 5, el que sigue, mi hermano. Ahí está bien, los 4 y 5. Mire lo que dice. ¿Cuándo ocurre este pacto de redención? Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acuerdan la redención de los predestinados, de los escogidos. Mire lo que dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La existencia de Dios no puede ser sin la esencia trinitaria. No tenemos a un Dios sin esencia trinitaria. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo los que obran la redención tuya y mía en esta tierra. O los que han obrado nuestra redención. Entonces, ¿qué nos está diciendo Efesios? ¿Qué nos está diciendo Pablo? Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Había un acuerdo antes de la fundación del mundo. Había un trato antes de la fundación del mundo. Había un pacto antes de la fundación del mundo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado. La predestinación no ocurre al momento que se crea el universo. La predestinación no ocurre al momento de que se crea todo en 6 días. La predestinación ocurre antes de que todo sea creado. Si no, no es predestinación. Si no, no tiene pre. Si no, no le pongamos el prefijo pre. Es tan importante
importante, mis hermanos, observar esto. Porque dice la palabra que en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue el afecto de su propia voluntad. Yo no sé, mis hermanos, yo sé que nos deja la boca abierta el día de hoy. Pero qué gran verdad. Qué tan preciosa es esta verdad. Para que el día de hoy valoremos la salvación que el Señor nos ha dado. Mis hermanos, estos versículos nos hablan que los salvos, tú y yo, los que hemos confesado a Cristo, los salvos, ya habían sido predestinados antes de la creación del mundo. Antes de la creación del mundo. Antes de que todo existiera. Leamos lo que dice Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. No pierda el enfoque del pacto de redención. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1 y 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué interesante, porque el verbo es Jesucristo. Todos sabemos que el verbo es Jesucristo, o todos deberíamos saber que el verbo es Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Podríamos parafrasear entonces este pasaje y decir, en el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y el verbo era Dios, o sea, Jesucristo era Dios. La presencia de la Santa Trinidad antes de la fundación del mundo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Alguien dirá, bueno, pastor, pero ahí no está el Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan 17 del 1 al 7? Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo le está diciendo al Padre que ya llegó la hora, que Él ya cumplió con todo, ya le falta minutos para irse a la cruz del Calvario. Está orando en el Getsemaní y le está diciendo al Padre, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesucristo, el Hijo de Dios, siempre tuvo gloria. Antes que el mundo sea creado, antes que todo existiese. Mis hermanos, ¿qué dice Efesios 1, 13 y 14? Porque el Espíritu Santo todavía no aparece. ¿Cómo es que el pastor dice que ya había un acuerdo antes de la fundación del mundo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Que responda la Biblia. Yo no la puedo responder. ¿Qué dice la Biblia? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mis hermanos, no sé si estoy yendo muy rápido, pero quiero decirles que últimamente la tiroides me está acelerando todo, me pone pero súper acelerado. Entonces, según Efesios y según Juan, la historia de la salvación comenzó
con el pacto de redención acordado entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo antes de la creación. Antes de la creación. La Biblia nos revela que la existencia de la Santa Trinidad no se limita a un periodo de tiempo como nosotros. Nosotros vivimos entendiendo el tiempo como pasado, presente y futuro. Pero la existencia de la Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no viven limitados en ese periodo de tiempo. Ellos existen, no es que existieron, sino que existen en un presente eterno. Para ellos no hay pasado, ni presente, ni futuro como nosotros. Solo viven en un presente eterno. Eso es importante entender. Porque no fueron creados. Jesucristo fue engendrado, encarnado. Pero Jesucristo siempre fue hijo de Dios. Siempre fue hijo de Dios. Mis hermanos, cuando hablamos que la Santa Trinidad no existe en un tiempo limitado, entonces decimos que sus decretos, sus acuerdos, su plan no empezaron después de la creación. No empezó el primer día de la creación. Si hemos dicho que viven en un tiempo eterno. Son eternos. Su decreto, su plan, todo lo que ellos acordaron para su pueblo son decretos eternos. No se hicieron a la marcha. No se hicieron a ver cómo se porta esta persona y yo hago algo por él. Son decretos eternos. Y por esa razón, el pacto de redención a favor de los predestinados fue acordado por el Dios Trino desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. ¿Qué dice Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 3? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Otra vez, antes. Esto no ocurrió después de la creación. Esto ocurrió ya antes. Este era un plan llamado el pacto de redención, hecho, acordado por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, antes de la creación del mundo. Esto no fue un acuerdo que vino después. Los actos, las acciones del Padre, Hijo y Espíritu Santo vinieron al tiempo determinado. Pero el plan, el decreto y el acuerdo fue desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1 del 9 al 10? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mis hermanos, cada relato bíblico que estamos mirando al frente es Reina Valera del 60, que usted puede mirar en su Biblia si usted quiere también en casa. Pero es necesario que vengamos con humildad a la lectura bíblica y vayamos con cuidado entendiendo la importancia de cada palabra que allí está escrita. El origen y la ordenación del pacto de redención es el plan de Dios. Es el plan de Dios, acordado desde la eternidad. No cambia, es perfecto, es eterno, es fiel. ¿Qué dice Salmo 105 del 8 al 10?
Él siempre tiene presente su pacto, la palabra que ordenó para 1000 generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham, el juramento que le hizo a Isaac, se lo confirmó a Jacob. ¿Cómo? Con un decreto a Israel. ¿Cómo? Como un pacto eterno. Un pacto que no iba a cambiar. Por eso decimos que el pacto de redención es la base principal y bíblica de todos los demás pactos que vemos en la Biblia, incluyendo el nuevo pacto en Cristo Jesús. Es uno solo, es la base de todo lo que vamos a ver, porque se hizo antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, lo interesante es que el pacto de redención es el acuerdo entre los que ya existían antes del tiempo. Es un acuerdo entre los que ya existían antes del tiempo, antes de la fundación del mundo. Y fueron enviados justamente para eso. Y aquí vemos un ímpetu de Dios, una decisión de Dios, un querer de Dios por la redención de un pueblo, aquel a quien Él iba a escoger. Dios siempre ha querido la redención de su pueblo. Dios siempre ha querido tener un pueblo. Dios siempre ha querido tener un pueblo y entregarle a ese pueblo como la iglesia santa a su Hijo Jesucristo, como la novia del Cordero. Y lo ha hecho antes de la fundación del mundo. Lo ha acordado antes de la fundación del mundo. Entre Él como Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. No sé cuánto usted se alegra de esa verdad. Diga amén. Apláudale al Señor, porque yo cierro mi Biblia y me voy. El ímpetu por la redención comienza con el Padre. ¿Usted sabe lo que significa que Dios realmente quería que usted sea salvo? ¿Se imagina esa verdad? ¡Wow! Sería arrodillarnos y lavarle los pies como lo hizo aquella pecadora a Jesucristo, derramando el perfume más caro que tenía, porque entendió quién era el Cristo que estaba a su lado y entendió quién era Él. Mis hermanos, por supuesto que eso no significa que el Hijo y el Espíritu sean inferiores al Padre. Ellos no son inferiores en poder, en existencia, en dignidad. No, 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 no. Cuando decimos que es el Padre quien comienza eso, decimos que en términos del pacto de redención, el Padre es el iniciador y las 3 personas son fieles en realizar el pacto. Mi hermano, una noticia. Ellos acordaron nuestra salvación y acordaron y son fieles en llevar a cabo nuestra salvación. Hasta el día de hoy siguen mostrando su fidelidad. Porque estamos el día de hoy aquí en medio de nuestra propia frustración, de nuestra propia rebeldía, de nuestro propio pecado. Pero gracias a la fidelidad de Dios es que estamos aquí el día de hoy. No, nosotros no venimos, no somos la niña de sus ojos. Somos la arena o somos la astilla en los ojos del Señor. Porque a cada rato lo fastidiamos. En todo momento. Mis hermanos, mis hermanas, vamos a seguir mirando este asunto. Porque vamos a hablar ahora cómo se ordena este pacto, la estructura, cómo se lleva a cabo y quién da el cumplimiento total de los requisitos. Porque si hay un acuerdo y ese acuerdo es llamado el pacto de redención, hay condiciones. Y cada uno, el que está comprometido en ese pacto, tiene una labor, una responsabilidad. Y vamos a ver cómo ocurre. Vamos a leer Juan 3, 16 y 17. Usted lo conoce. ¿Qué dice? Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Amén. Para salvarlo por medio de Él. Para salvarlo por medio de Él.
Mientras otros ven al Dios que condena, que castiga, y que es más, que no hace nada. Cuando hay un terremoto me tumbó la casa y no hizo nada. Nosotros vemos que nuestro Dios es aquel que envió a su Hijo al mundo, no para condenar, al Hijo, no para condenar, sino para salvar. Mis hermanos, esa fue la primera llegada de Jesucristo. Por supuesto que la segunda venida de Cristo sí vendrá a condenar, porque viene como Rey, viene como el Señor de señores, Rey de reyes. Aquí viene como el Cordero para entregar la vida por los pecados del pueblo. Pero sigamos mirando. ¿Qué vemos en Juan 3, 16, 17 con respecto al pacto? Vemos que Dios Padre decide enviar al Hijo. Y Jesús le da el cumplimiento en el tiempo determinado. Ya va a llegar Semana Santa. Ahí vemos el tiempo determinado de quien fue enviado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a hablar de Hechos 2:23. ¿Qué dice? Le dice Pedro a los demás, ¿verdad? Le dice, al que ustedes no quieren aceptarlo como Mesías, fue entregado según que el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. No fue a la carrera, no fue en el momento. A ver, no tenemos un Dios que está sentado y de pronto reacciona. ¡Ay, qué cosa hizo el hermano José ahora! José Vélez, ¿qué cosa hizo José Vélez ahora? Ahora, ¿cómo arreglo esta situación? No. Él no está arriba durmiendo y reacciona de pronto de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. ¿Qué dice el otro pasaje, mi hermano? Según de Tesalonicenses. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Eso es lo mismo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Hermanos, sigan firmes y fieles a las enseñanzas que el Señor nos da. Fieles a las enseñanzas que el Señor nos da. Y mantenerse fiel a las enseñanzas del Evangelio, ¿qué cosa es? ¿Qué es mantenerse fiel a estas enseñanzas? Es, en primer lugar, que el acuerdo desde la eternidad fue que el Padre envía al Hijo y que el Padre y el Hijo envíen al Espíritu Santo en el tiempo determinado. En el tiempo determinado. Y segundo, mi hermano, ¿qué necesita? ¿Quiere saber el número? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 13 al 15. Me encanta que estén atentos. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir esto? Mantenerse firmes. Dije, ¿verdad? En primer lugar, ¿qué significa mantenerse firme a las enseñanzas del Evangelio? Es aceptar, mis hermanos, que el acuerdo es desde la eternidad. Y que ese pacto de redención fue entre el Padre, porque es el Padre que envía al Hijo, y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo en el tiempo determinado. Y segundo, de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio, el Espíritu Santo fue enviado ¿para qué? Para aplicar la fe a los que el Padre había escogido antes de la fundación del mundo. Ahí dice, los escogió para ser salvos mediante ¿qué? La obra santificadora del Espíritu. Mis hermanos, nada de estas cosas hubieran ocurrido si no hubiera un acuerdo previo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ese es el detalle del pacto de redención, que es un pacto hecho desde antes que todo existiera. Entonces, sigamos, mis hermanos. Por ejemplo, ¿qué dice el libro de Juan, capítulo 15, 26? Y luego vamos a leer Tito. Dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo,
que yo les enviaré, dice Jesús, de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Hay responsabilidades y hay labores en la Santa Trinidad. El Padre envía al Hijo porque hay un acuerdo previo desde antes de la fundación del mundo, pero lo envía en el tiempo determinado. El Padre envía al Hijo, y ¿qué hace el Padre y el Hijo? Envían al Espíritu Santo. ¿Qué dice Tito 3:5? Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Cada persona del Dios Trino, del Dios Trinitario, tiene una labor específica para nuestra salvación. Y ellos son fieles. Nunca quebraron el pacto. Hasta el día de hoy lo siguen sosteniendo. Mis hermanos, estos pasajes nos enseñan quiénes participan del pacto. Y nos enseñan que cada uno desempeña su labor fielmente, de una manera particular, en la ejecución del pacto de redención a favor de nuestras vidas. Pero aquí hay algo que resalta mucho más todavía. Que en el pacto de redención es el Padre quien asigna al Hijo. Es el Padre quien asigna al Hijo para ser el Redentor de los elegidos. No es el Espíritu Santo el Redentor. No es el Padre el Redentor, sino el Hijo. El Hijo es el Redentor de los elegidos. Hagamos un recordatorio. Yo sé que usted ha leído el Nuevo Testamento, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo sé que usted lo ha leído. Hagamos un recordatorio. ¿Cuál era la misión de Cristo? Su misión era salvar a los suyos, salvar a quienes Dios ya había predestinado, a los que quienes ya había elegido. ¿Cuál es su misión? Esa misión es de salvación, de redención. Pero ¿cuándo se le dio esa misión? Esa misión no se le dio en el momento de su nacimiento. No es que se le asignó esa misión al momento de nacer. No es que se le asignó esa misión en su bautismo. Lo tuvo antes de su encarnación. Y el Hijo voluntariamente acepta cumplir con todas las condiciones del pacto. Con todas las condiciones. ¿Recuerdan que de niño en el templo, qué hacía Jesús de niño en el templo? Les recordó a sus padres terrenales, a José y María. Eran sus padres terrenales. Pero les recordó que Él debía ocuparse de los asuntos de su Padre Celestial. Algo que ya había sido acordado desde la eternidad. Los evangelios atestiguan que Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. Amén. Amén. Siempre hizo la voluntad del Padre. Y si usted ha puesto su fe en Jesucristo, usted ya es salvo, porque Él siempre ha hecho la voluntad del Padre. Den un aplauso grande al Señor. Cristo es nuestro Redentor. Él es fiel. Él cumple la voluntad del Padre. Él nunca va a quebrantar el pacto. Mis hermanos, siempre hizo la voluntad del Padre. En muchas ocasiones Jesús, ¿qué declaró? Dijo Jesús, la autoridad que me ha dado no es mía propia, dijo Jesús, sino que es del Padre, el que lo envió para emprender la misión de redención. Un acuerdo hecho desde antes de la creación del mundo. En eso hay una referencia interesante. Charles Hodge, un teólogo, está ahí ese mismo, mi hermano. Es teología sistemática de Charles Hodge. Uno que es requisito para todos los que quieran estudiar teología. Dice Charles, Jesucristo cumplió voluntariamente todas las obligaciones del pacto. Se despojó a sí mismo de su gloria al encarnarse en ser humano. Se sometió en obediencia perfecta a las leyes del Padre y dio su vida en la cruz voluntariamente por el bien de nuestra salvación. Por el bien de nuestra salvación. Mis hermanos,
un teólogo del Seminario Teológico de Princeton, de aquí de New Jersey, de los años 1797 y murió en el 1878. Entonces, para no, de repente son palabras de hombre, ok, ¿qué dice Hebreos 7 del 22 al 25? Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, todos los levitas que habían sido nombrados como sacerdotes del pueblo, dice, como aquellos sacerdotes, la muerte, porque morían, ¿y qué pasaba cuando morían? Les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. Por eso que Jesús puede salvarte por completo. Porque si te acercas a Jesús, entonces tu salvación es completa. Hermano, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive para siempre, para interceder por ellos. Nosotros conocemos de un Jesús que nació en un pesebre, pero ese Jesús era el Hijo de Dios, que ya existía en la eternidad, que se encarnó en hombre, pero resucitó al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Es nuestro abogado, es nuestro redentor, es el que nos sostiene, es el que nos hace seguir adelante, es el que nos asegura la salvación. Porque no es como los sacerdotes humanos, que al morir terminó su función. Este es un sacerdote eterno. Mis hermanos, mis hermanas, desde la eternidad fue el plan que el Hijo viniera a redimir su pueblo. Y en el tiempo determinado, el Hijo llevó a cabo el plan. Oigamos la palabra final de su ministerio. Nuevamente oigamos las palabras finales de su ministerio, mi hermano, el que viene. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quienes has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él es el que cumple con todos los requisitos del pacto de redención. Él lo ha cumplido completamente, totalmente, perfectamente. Él lo cumplió perfectamente. Esos requisitos de la redención originaron una recompensa en Él. ¿Cuál es esa recompensa? De que le sea devuelta la gloria que tuvo antes que el mundo existiera. Es un Dios de gloria. Es el Señor de gloria. Siempre lo fue. Mis hermanos, ¿qué beneficios tenemos con todo esto? ¿Cuál es nuestro beneficio? No solamente de saber esto, sino también en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, en nuestras dificultades, en nuestras preocupaciones, en nuestros problemas, en nuestros llantos, en todo lo que nos sucede alrededor. ¿Cuáles son los beneficios de todo esto? ¿Cómo te sientes esta mañana? ¿Cómo te sientes al saber que tu salvación fue pactada por el Dios Trino antes de la creación? ¿Cómo te sientes esta mañana? Y saber que cada persona de la Trinidad es fiel al pacto de Dios. ¿Cómo te sientes?
¿Sientes inseguridad de tu salvación? ¿Sientes inseguridad de tu salvación? Esa salvación que obtuviste solo, únicamente, porque no hay otra forma. Esa salvación la tuviste solo y únicamente por fe en Jesucristo. Amén. Después de saber que tu salvación fue acordada desde antes de la creación del mundo, desde antes que se conocieran tus padres, fue acordada. ¿Todavía estás inseguro de tu salvación? ¿Todavía crees que tienes una salvación que no está segura? Cuando esa salvación se obtiene únicamente por fe en Jesucristo. Hermanos, esta mañana el Señor nos ha traído, ¿sabe para qué? Para que recobremos la seguridad. Para que recobremos la seguridad de que aunque nosotros muchas veces no somos fieles, Cristo sigue siendo fiel. Cristo permanece para siempre. Él existe para siempre. Su sacerdocio es eterno. No perece. Es imperecedero. Ay, mi hermano, abraza a Cristo. Y si alguien le está abrazando, abrázale aunque sean las piernas, pero abrázale. Solo Cristo, mi hermano. ¿Qué beneficio tan grande nosotros tenemos en todo esto? Esta mañana recobra la seguridad, porque es a causa de la fidelidad del Dios Trino en el pacto que nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Qué dice 1 de Corintios capítulo 1? Dice, también escogió Dios lo más bajo y despreciado. Este pasaje no es para nosotros. Nosotros no éramos los más bajos ni los más despreciados. Por lo menos mi mamá me decía que yo era lindo desde chiquito. Pero mire lo que dice. Qué gran verdad. Dice, también escogió Dios de lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿Cuántos se glorían en el Señor? ¿Cuántos se glorían en el Señor? Gloria a Dios. Solo a ti la gloria, Señor. Solo a ti la gloria. Mis hermanos, muchos interpretan que los pactos del Antiguo Testamento son exclusivamente para la nación de Israel y no para los gentiles o no para la iglesia de hoy. Equivocadamente rompen la línea histórica de la redención que empezó antes de la creación del mundo con este pacto de redención. Es una línea histórica que no puede romperse. Por eso digo, el pacto de redención es la base bíblica, porque estamos viendo pasajes bíblicos, es la base bíblica de los demás pactos. Y no puede romperse por el entendimiento que es dado a una nación llamada Israel, pero nos imaginamos en aspectos de raza y de territorio. La línea histórica de la redención no es para una raza y una nación específica, geográfica. Déjenme explicarlo. Porque de esa manera estamos rompiendo la historia de la redención que empezó en la eternidad y seguirá cumpliéndose hasta que Cristo vuelva. ¿Qué dice Gálatas 6:16? Dice, paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Y de repente, si dejamos esta palabra de manera literal, nos lleva rápidamente a los judíos que viven allá en Israel, donde la capital es Jerusalén y donde todo el territorio únicamente es para ellos estas promesas o estos pactos.
Porque como está en el Antiguo Testamento, entonces solo para la nación de Israel. Mi hermano, ¿qué dice Romanos 2, 28 y 29? Lo exterior no hace a nadie judío. Lo exterior no hace. Sería imposible que yo diga, yo soy judío. No, tú no eres judío, tú eres chino, coreano o japonés, me van a decir. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón, la que realiza el espíritu con mayúscula, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. ¿Qué quiere decir eso? Que la Israel de Dios no es la Israel del Medio Oriente. No está hablando en ningún momento Pablo de eso, sino que Pablo está usando la palabra Israel de Dios, no refiriéndose a la nación de Israel, sino a la Israel espiritual, al Israel espiritual, una sola iglesia de todas las razas que confiesen que Cristo es el Señor. Una sola iglesia que empezó en el Antiguo Testamento y continúa hasta que Cristo vuelva. Una sola iglesia, no dos iglesias. No que Cristo va a venir por la iglesia primitiva o la iglesia de los gentiles y después vuelve a regresar por la nación de Israel. No. La Biblia no dice que Cristo viene 3 veces. Ya vino una vez y viene por segunda y última vez para vivir en la eternidad con nuestro Dios Padre Celestial. No viene 3 veces. El dispensacionalismo nos hace ver eso. El dispensacionalismo rompe la historia de la redención, que empezó desde la eternidad y continúa hasta la segunda venida de Cristo. Mis hermanos, el pacto de redención es la base de todos los otros pactos. ¿Qué incluye? ¿Cuáles son los otros pactos? Vamos a seguir mirando eso. El próximo domingo veremos el pacto de obras. Porque este pacto de redención es la base de todo eso. Es la base del pacto de obras, es la base del pacto de gracia, es la base del nuevo pacto en Jesucristo. Iglesia, el pacto de redención no es una especulación. No es una especulación. Ni tampoco es doctrina de hombres. Es la enseñanza bíblica necesaria para entender la salvación de los elegidos. Mis hermanos, voy a concluir. Quizás el mensaje de hoy llena más el conocimiento, quizás el mensaje de hoy llena más la cabeza, pero no el corazón. Quizás se puede entender así. Es que no tengo, yo quisiera estar más excited, quisiera, wow, ¿verdad? Mi hermano, es que no hemos hablado palabra de Dios. Y eso debe llevarnos al excitement. Debe llevarnos al gozo, a la alegría, al llanto, al júbilo. Al júbilo, mis hermanos. ¿Se da cuenta que Dios ya había planeado tu salvación desde antes de la fundación del mundo? ¿Tiene ese significado para nuestras vidas? Gracias, Señor. ¿Qué siente tu corazón al saber de que desde antes de la creación se decretó tu salvación? ¿Se alegra tu corazón esta mañana? ¿Se alegra tu corazón esta mañana? ¿Rebosa de alegría esta mañana? ¿Realmente crees que el Señor es un Dios fiel y verdadero que cumple su promesa? Como dijo mi hermano, Él dice que sí y es sí porque ya lo había decretado. Ya lo había decretado. Él no cambia. Él no cambia. Mis hermanos, Isaías 46, 9, 11. ¿Qué dice Isaías, el profeta? Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. ¿Quién puede anunciar el fin desde el principio?
Y no es que él tenga dones de sabio o es que él está mejorando en su sabiduría. No, 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 no. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Él sabe lo que está por venir. Ni tú ni yo sabemos. Pensamos saber, intentamos saber, y ahí la gente de afuera que no tiene nada que ver con Cristo quieren saber más. Entonces buscan a alguien que se viste todo de blanco, que tiene muchos collares por todos sitios, para que le diga qué hay por venir. Y te voy a contar más si me das más. Pero Dios es el único que sabe lo que está por venir. Yo digo, dice Dios, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Ay, ¿no hay aplausos para el Señor? ¿Realmente el Señor nos está ofendiendo a ustedes esta mañana? ¿Realmente nos sentimos ofendidos por el carácter, la característica de Dios? Ay, mi hermano. ¡Wow! Dice Gresham Machen. ¿Qué dice Gresham Machen? El pacto es una expresión de la voluntad de Dios, no del hombre. El pacto es una expresión de la voluntad de Dios, no del hombre. Y el hombre debe aceptar las condiciones. Confiar en Dios, en que son santas, justas y buenas. Y en consecuencia, ordenar su vida de fe en esa voluntad divina. Estamos wrestling with the word of God. Siempre estamos wrestling with the word. Es que no me gusta que Dios diga esto. No me comprende, Dios no me comprende. Yo quisiera que sea diferente. Y terminamos con una Biblia como de Thomas Jefferson, que arranca lo que no le gusta y deja solo lo que le gusta. Wow. Mis hermanos, la Biblia nos ha mostrado. Todavía deberíamos estar aquí 3 horas, porque falta mucho. Yo no he traído todos los pasajes que nos pueden afirmar grandemente esta verdad. Pero todo lo que hemos leído nos ha mostrado que el pacto de redención nunca cambia porque Él es inmutable. Que el pacto de redención no cambia porque Él no cambia. Que su plan es perfecto porque Él es perfecto. Que su plan es eterno porque Él es eterno. Él es eterno. Hay alabanza en tu corazón esta mañana. Hay alabanza realmente en tu corazón. Alabas a Dios por esta verdad. Hermano, wow. Ya ni comer debemos, ni debemos comer hoy día. Deberíamos llorar todo el día y después darle gracias a Dios. Wow. Es que a veces pensamos que la iglesia debe ser una discoteca, un lugar de entretenimiento, un club social. Y nos perdemos de las grandes... Sácame eso, mi hermano, ese es de hombre. Ponme un texto bíblico. Nos perdemos de esta verdad. Nos perdemos de la verdad. Cuando esto es lo que importa, esto es lo que nos sostiene en todas nuestras tribulaciones. Mis hermanos, Él es perfecto, Él no cambia, Él es eterno. Tu redención, recuerda, no te vayas de este lugar sin recordar esto. Tu redención y mi redención comienza con el Padre antes de la fundación del mundo. Hoy día nos vamos de este lugar, pero la verdad permanece para siempre. La verdad, ¿sabe cuál es? Que hoy nosotros debemos alabar a Dios todo el día. ¿Cuántos alaban al Padre por elegirnos? ¿Cuántos alaban al Padre por predestinarnos? ¿Cuántos alaban al Hijo por redimirnos? ¿Cuántos alaban al Espíritu por santificarnos y sostenernos hasta que Cristo vuelva? ¿Cuántos alabamos al Señor en esta mañana? Mi hermano, mi hermana, también es para los que no han aceptado a Cristo todavía en su vida. De repente todavía hay dudas. Es que yo quiero conocer más de Cristo. Ok, no hay problema. Yo soy paciente. Y el Señor es más paciente que yo. Pero recuerda algo, que no estás aquí por casualidad. Si tu corazón en esta mañana, y hablo para los que están en Facebook ahora mismo,
Si el Espíritu de Dios está obrando la salvación en tu corazón, arrepiéntete. Ven a Cristo. Eso es arrepentirse. Me arrepiento de mi camino, de mi camino pecaminoso y vuelvo, turn to Christ, regreso a Cristo. Eso es arrepentirse. Ese es el arrepentimiento. Dejo esto y continúo por aquí. En Cristo Jesús. Arrepiéntete. Ven a Cristo. ¿Y por qué Cristo? Porque Él es el que murió y pagó en la cruz todos tus pecados. Alaba y recibe esta mañana el pacto eterno, mi hermano. Ese pacto de redención que ha logrado la salvación de todos los que confiesan que Cristo es el Señor. Vamos a poner de pie para orar. Gracias, mi Dios. Gracias te damos, Señor.